Claro, que Jaime de Armiñán escriba el prólogo de esta colección de memorias sobre Francisco Rabal me obliga ya y es no es desde luego un penoso deber, me obliga a introducir, casi como aquí un amigo, a Jaime de Armiñán, uno de nuestros directores, de nuestros cineastas, de nuestros creadores más peculiares, más originales, y una muestra de que sin duda estamos haciendo algo muy mal cuando en los departamentos de español de las universidades de todo el mundo conocen a Pedro Almodóvar y no conocen a Jaime de Armiñán. Y el público en general se entusiasma con las historias de transexuales de Pedro Almodóvar sin saber que Jaime de Armiñán hizo una historia de transexuales en 1972, si no me equivoco, en 1972, en pleno franquismo. Bueno, ahora lo veremos, pero sí, creo que es en 1972. No entiendo por qué internacionalmente no se conoce más a Jaime de Armiñán. Si por internacionalmente podemos hablar de Iberoamérica y de los espectadores que pueda tener hoy, que también son lectores y que me entiendan en mi lengua materna, en mi lengua natal, haremos lo que podamos para que eso se revierta y cambie un poco y sea más conocido, como debe serlo, Jaime de Armiñán. Si yo me voy a The Internet Movie Database, IMDb, que es lo habitual, el archivo documental de referencias habitual, veo que nació en 1927, está felizmente vivo, y efectivamente en 1927 el año invertido es Mi querida señorita, que parece ser la película más conocida allende nuestras fronteras, porque quizá por esto de que es una historia transexual y es previa a Almodóvar. Mi querida señorita, de 1972, El nido, de 1980, en el que hay una niña que es una pequeña Lady Macbeth e induce al crimen. Es una imagen de cómo pueden los niños ser corruptores de mayores. Es una niña que es una corruptora de mayores. Y El amor del capitán Brando, de 1974. Y también dice que estuvo casado anteriormente con Elena Santonja, claro, pero previamente yo entiendo que se refiere a que Elena Santonja falleció, no me consta que se separaran. Yo creo que fue siempre un matrimonio muy feliz, creo, vamos, pero que Elena Santonja murió en 2016. Elena Santonja, la gran creadora de este programa de cocina originalísimo en el que iban escritores y se hablaba de cocina y se cocinaba, pero se hablaba de historia de la gastronomía, se hablaba de arte, se hablaba de cine. Era un programa de cocina completamente supralunar, algo sublime. Bueno, pues esta es la biografía que dan, ahí se para, simplemente que estuvo casado con Elena Santonja. Yo entiendo eso, que es lo que quiere decir, que estuvo casado y ya no está porque falleció en 2016. Vamos, no lo sé y no me ayuda mucho, no me ayudan las memorias de Jaime de Armiñán, porque al igual que las de Kurosawa, son unas memorias de infancia, y al igual que las de Kurosawa, son unas memorias, lamentablemente, para la historia del mundo, porque es significativo que dos directores hagan sus memorias y ambas sean memorias de guerra y de posguerra. Aquí de lo que se habla es simplemente de la infancia de Jaime de Armiñán y de la guerra y de la posguerra. Están editadas por Tusquets en la colección Tiempo y Memoria. Aquí aparece no el niño Jaime de Armiñán, evidentemente, sino el Jaime de Armiñán contemporáneo. Estas memorias ganaron el premio, el 13º premio Comillas, y están publicadas bueno, se titulan La dulce España, memorias de un niño partido en dos, que tiene que ver con la visión de Paco Raval también, porque publicó un libro de conversaciones con Carmen Sevilla, que también está viva, que se llamaba Aquella España dulce y amarga. Así que hay bastante consonancia y concomitancia
de las visiones. El libro está publicado en el año 2000, es decir, un año antes del entierro de Paco Raval debajo de un almendro, como en la obra de Jardiel Poncela, que se relata en este prólogo, que es una obra desgajada de las vivencias de Jaime de Armiñán, y por eso me pide la presentación de Francisco Raval, me pide que presente a Jaime de Armiñán. Estaba pensando que he traído el Juncal de Jaime de Armiñán para presentar a Francisco Raval, y ahora no sé dónde lo he metido, pero da igual, que Juncal es una de sus obras más conocidas en España, aunque ya hemos visto que internacionalmente es más conocido por Mi querida señorita, cuyo argumento puede resumirse en un diálogo. La protagonista está ante el médico y le dice, con la voz de Lola Gaos, que es quien dobla a la protagonista al principio de la película: dígame lo que sea, doctor, soy una mujer muy fuerte. Y el médico le dice, sí, usted es muy fuerte, pero no es una mujer, porque en realidad es José Luis López Vázquez, es un señor que ha vivido sin conocer, ha vivido de espaldas a su sexo, entendemos, biológico, o así lo entiende el médico, le hace una intervención y comienza una nueva vida con un sexo distinto, y tiene que adaptarse al nuevo sexo. Es una película, insisto, de 1972, proyectada y publicitada en pleno franquismo. Bueno, en un franquismo terminal, pero en tiempo de Franco, y es, como muchas de las obras de Jaime de Armiñán, tan problemática o más que cualquier fantasía cómica, histriónica y carnavalesca de Pedro Almodóvar. Bueno, como digo, las memorias no nos va a decir nada de su mujer, porque todo lo que hay es, ya lo digo, bueno, en fin, por poner un ejemplo, de guerra. Mi tío Alel, con el querido Valilla, de teniente de complemento de Burgos. Estos son memorias de guerra, y hay muchos uniformes, alguna escena de vida apacible en la piscina, alguna escena doméstica, pero son, como las de Kurosawa, memorias de guerra y de posguerra, y si queremos, de preguerra, porque estaba en ciernes y estaba en el ambiente, estaba en el aire. Bueno, esta es la biografía que nos da, pero yo había entrado aquí para dar un repaso a su obra, y tiene 64 fichas, 64 entradas como guionista de televisión en su mayoría, claro, guionista de televisión en su mayoría, y también de representaciones televisadas de sus obras de teatro, que también tiene una extensísima obra dramática, mucha de la cual se ha llevado a la televisión, con lo cual ahí comparte. Yo me voy a ir directamente a las dirigidas por él, que son solo 27, es un número bastante razonable, tiene 27 películas, de las cuales la primera registrada, bueno, 27 direcciones entre televisión y películas, porque la primera obra de 1959 es para televisión, Galería de maridos. En 1963 dirige un episodio en la serie El hombre, ese desconocido, con el título El detenido, de 1963. Luego tiene 3 capítulos dirigidos en la serie Día a Día, 6 en Confidencias, entre 1964 y 1965, 3 en Tiempo y Hora, 13 en Fábulas, 13 episodios, esta serie ya es suya, son fábulas, son fábulas modernizadas. La Alforja, La Mona, El Cuervo y el Zorro son reinterpretaciones actuales de las fábulas clásicas del 18, en España del 18, en Francia del 17. Carola de día, Carola de noche, de 1969. La Lola, dicen que no vive sola, de 1970. Esta película de la que ya hemos hablado, Mi querida señorita, de 1972. Una serie de 13 capítulos, 3 eran 3, entre 1972 y 1973.
Películas en las que trata la represión sexual de los españoles. Un casto varón español de 1973, El amor del capitán Brando es del 74, Jo papá es del 75, Nunca es tarde del 77, Al servicio de la mujer española, que trata de una manera enteramente retorcida esta represión sexual ejercida por las mujeres contra las mujeres y contra los hombres. Esta es de 1978. El Nido, es decir, ya después de la muerte de Franco, El Nido es de 1980, En septiembre es de 1982. Tiene un documental, es un hombre eminentemente mediterráneo y tiene un documental que se llama La huella árabe en España, de 1983. Una serie de 6 capítulos de la que sale Juncal. Esta serie se llama Cuentos imposibles y el primer capítulo es Juncal, que luego desarrollaría como serie. El resto son Hostal Valladolid, Ha dicho papá, Rosa Fresca, son cuentos de los que uno tiene un extraordinario éxito y se convierte en una de las series más populares de España. Stico, de 1985, en colaboración con Fernando Fernán Gómez, que aporta muchas ideas. Es una película insólita, única, de 1985. Es una película sobre un profesor de derecho romano que decide venderse como esclavo al peor de sus estudiantes, que está interpretado por Agustín González, y se acepta la compra y está viviendo como un esclavo del siglo XX hasta que la familia se cansa y obliga al comprador a manumitirlo. Y termina diciendo en latín, entre lágrimas, el profesor, que no hay libertad ni para dejar de ser libre, en tanto que suena un espiritual negro, haciendo referencia a unos esclavos mucho más recientes. Es además manumitido de acuerdo con el derecho romano, por supuesto, según las instrucciones, según la descripción de la manumisión del obispo Protógenes, no con la Vindicta, sino con la proclamación en la asamblea eclesiástica, en la iglesia. De 1985 también es La hora bruja, películas siempre misteriosas, siempre poéticas. Mi general, de 1987, con unos viejos infantilizados, unos viejos con malas mañas que las conservan en la vejez y en donde lo temible se vuelve ridículo pero no deja de ser temible. La serie Una gloria nacional, de 10 capítulos, entiendo que es Juncal. 10 capítulos, Una gloria nacional, sí, esto termina, es Juncal. Es la reelaboración del cuento imposible Juncal de 1984, la serie Cuentos imposibles. Al otro lado del túnel es del año 94, El palomo cojo, de 1995, que no es sobre una obra propia, es sobre una novela que le gusta y le permite tratar tanto la mediterraneidad como ese tema de la sexualidad diversa, en este caso clarísimamente la homosexualidad, porque esto del palomo cojo es un dicho español, es una comparación popular, ser más que un palomo cojo. Y su última película aquí registrada es del año 2008, desde entonces parece que no ha vuelto a hacer ninguna, que es... bueno, aquí aparece en inglés, naturalmente, pero dice un espectador. Es la primera película de Armiñán en 12 o 13 años y la ha rodado con 82 años. Es impresionante y trata de un... vale. Es una película española, pero eso no quita que el título esté en inglés, 14 Fabian Road. Y es una obra de madurez, digamos. No voy a decir de senectud, porque, bueno, en realidad tampoco, porque Jaime de Armiñán, y además se le nota en la cara, siempre ha conservado una mirada infantil, así que con 82 años tampoco será una obra de madurez, será de un adulto con la mirada tímida, infantil, preservada en los ojos.
Esto en cuanto a lo que naturalmente debe ser conocido, y lo es en todo el mundo, de Armiñán, que es su obra cinematográfica, televisiva y teatral, que viene a ser lo mismo, sus obras dramáticas, ya sean televisivas, dramáticas o teatrales, sus obras audiovisuales. Luego tiene una extensa producción también novelística y cuentística. De hecho, de los cuentos salen algunas producciones audiovisuales, como ya hemos visto en el caso de los cuentos imposibles. Es una producción muy extensa y como es un autor vivo y sigue produciendo, y hemos visto a qué edades, no me atrevo a enseñar toda la obra porque siempre me faltaría algo y voy a recomendar una especie de Jaime de Armiñán esencial. Y en materia de novela voy a recomendar Siete pesadillas para empezar a internarse en su mundo, porque quizá es la más densa, la más completa y la más rica de efectos, de descripciones, de creación y recreación de mundos. Me parece quizá la más acertada en una recomendación para una presentación general, para mis estudiantes, para quienes me quieran escuchar. Siete pesadillas, de Jaime de Armiñán. Pero, naturalmente, el primer Armiñán que yo conocí es el Armiñán ensayista. Lo conocí además en el diario ABC, a pesar de que él también escribe en El País. Los artículos en ABC era lo primero que yo leí y no había caído en que ni siquiera he mirado de dónde proceden estos artículos de la serie Cine de la Flor. Yo tengo en la cabeza, tengo la creencia de que esto viene del ABC, como los poemas de Francisco Rabal, pero no estoy seguro porque claro, me he puesto a leer los artículos, me he puesto a releer los artículos y no he leído el prólogo, que es del director José Luis García, que en realidad no se llama así, sino García, y curiosamente es bastante curioso. Este Cine de la Flor, que voy a desnudar para que no se arrugue, aquí sale Armiñán con uno de sus perros, ya queda claro que Jaime de Armiñán es una persona muy afectuosa, muy tímida, muy benévola, muy... Si Paco Raval era el reverso juvenil y simpático, menos destructivo que Luis Buñuel, en el cine español Jaime de Armiñán es todo lo contrario a un espíritu ofensor u ofensivo. Es la bondad ternurista y agradable y un horizonte sin espinas, y sin embargo eso no lo priva de un mundo interior intrincadísimo, a veces espinoso como lo puede ser un nido, aunque un nido también es íntimo, cálido, acogedor y un refugio, pero en el exterior puede ser un tortuoso racimo de espinas, digamos, que usando el título de su película, Armiñán es... Por cierto, que hay una película checa, Pelišky, que también tiene esa idea del nido, pero en el sentido de algo que merece la pena recordar, en tanto que el nido de Armiñán es bastante tortuoso. Digamos que es un nido invertido, es un exterior cálido y acogedor, es una persona agradabilísima, en tanto que su mundo interior no está exento de laberintos, alambres de espino naturales o artificiales, trenzados con gran arte, eso sin duda alguna. Bueno, el libro es muy hermoso por dentro también, no hace falta exhibir la sobrecubierta, y es algo bastante curioso porque esto está editado por Nickelodeon, que es una idea que tuvo José Luis García, una revista, una serie de cosas, y este volumen es de la editorial Nickelodeon 2, con tilde, Nickelodeon 2, Sociedad Anónima, y la directora editorial es Ana Rosa Quintana, que fue, no sé si la novia o la mujer, creo que la novia, de José Luis García por un tiempo. Y entonces de aquí se explica esta insólita
esta insólita contribución. Ana Rosa Quintana, para los espectadores del futuro y para los americanos que no sepan quién es una periodista famosa, diría yo, ante todo por tres cosas. Ana Rosa Quintana en España es famosa por tres cosas. La primera, por haber plagiado un libro a una escritora de bestsellers, creo que Danielle Steele o algo parecido, publicó un libro y no era suyo y lo atribuyó. Esto merece constar para la historia de las justificaciones. Lo atribuyó a un error informático. Yo qué sé, le había dado a la tecla de corta y pega. Bueno, es famosa por eso. También es famosa por una extraña escena de tensión sexual con Pablo Iglesias, el líder neocomunista que ya parece ser que ha pasado al vertedero, gracias a Dios ha pasado como Trotsky al vertedero de la historia, con un Pablo Iglesias que salía de la ducha y hubo una escena muy curiosa, muy señora Robinson, entre Ana Rosa Quintana, la editora de este libro, en pie en la cocina de Pablo Iglesias, y un Pablo Iglesias que salía de la ducha con el pelo mojado, y ahí hubo una especie de chispas electrizantes que afortunadamente espero que no quedaran en nada porque sería una imagen muy desagradable. Y en tercer lugar es conocida porque la invitaron al Club de la Comedia, que bueno, era un programa que revivía algo que existía en España, que eran los monólogos humorísticos, en los que fue un maestro Gila, y ella se presentó, entiendo que con su propio texto, y si no se presentó con su propio texto, le hicieron una buena faena, le hicieron una buena novatada, porque básicamente la mayor humorada que contó fue que los hombres siempre aprietan el tubo por el centro, o se dejan la tapa del váter levantada, y claro, el hombre se sabía que era José Luis García, y como se dice en Los Simpsons del director Seymour Skinner, lo conozco, no es divertido. Hacer chistes sobre José Luis García es tarea perdida, porque lo conozco y no es divertido. Bueno, pues está editado por Ana Rosa Quintana y tiene un prólogo de José Luis García, que quizá nos vaya... Sí, aquí está. La fecha que figura junto al título de cada artículo corresponde a la fecha de su publicación en el diario ABC de Madrid, así que perfectamente coincide con mis recuerdos, que yo leía los romances y los poemas, los cantares, las coplas de Francisco Rabal, y también leía El cine de la flor de Jaime de Armiñán en ABC, así que mis recuerdos están bien y además son complementarios en estas dos presentaciones, con lo cual casi no hace falta ver lo que diga José Luis García. Bueno, dice cosas originales, como que Berlanga sabe muchísimo más de ciclismo que de erotismo. Bueno, en fin, estos artículos los he leído todos en su fuente original, en el ABC, y ahora solo estaba releyéndolos, muchos de ellos los recordaba. Hablan de cine, pero no solo hablan de cine. Hablan de cine y dice cosas importantes para conocer su obra y su producción, y también la de otros creadores, de otros directores y de los actores. La introducción es quizá un poco extraña. La historia del pobre... Bueno, está ilustrada, está bastante... La historia del pobre Tarzán que acabó dando gritos en una casa mal llamada de reposo, de cómo San Pedro prefirió tomar el té con Marlene Dietrich, desdeñando a la pobre novia del doctor Frankenstein, a quien el monstruo llevó al cielo. El beso más largo del mundo. El cine español está en crisis porque jamás trabajaron chinos en nuestras películas. ¿El conde Drácula era homosexual? Los niños malos de Hollywood. Historia de la pérfida Barbara Stanwyck y de la dulce Jean Arthur. ¿Sabe mejor el beso de una chica mala? ¿Conviene someterse al poder del guapo o a la tiranía del rufián? El misterio de Chu Chin Chao. Amor loco por Carole Lombard. La sangre de la víctima inocente, la maldad de los ancianos y la torcida intención de los perros amaestrados. Todas estas películas y otras muchas podrá verlas en el Cine de la Flor que ahora tiene en sus manos. Es una presentación un tanto alambicada y un tanto equívoca, pero no está mal al fin y al cabo para una colección de ensayos, algunos ensayos poéticos, que efectivamente contienen un interior tan misterioso y tan retorcido como ese y mucho más. Así que, de una manera brevísima, he presentado a un autor vivo, a un autor
que sigue produciendo, ya se ha visto a qué edades, porque, bueno, claro, la última película fue en 2008, he dicho, en 2008, pero a una edad impensable para muchos directores, con lo cual nada nos impide pensar que en cualquier momento se descuelga con otra película, o con otra novela, o con otro libro de ensayos, aunque estos son artículos, ya lo digo, artículos en ABC, bellísimamente editados. Con lo cual, quedo eximido de hacer una presentación exhaustiva de Jaime de Armiñán y simplemente quiero servir de acicate, fungartamen, que simplemente sirvo de acicate para invitar a su lectura, que hay mucha, ya lo digo, no solo en obras de teatro que al fin y al cabo se han llevado al cine o a la televisión, o ambos, sino que tiene muchísimas novelas, muchísimas obras de creación y, bueno, tampoco voy a hablar de cuántos prólogos ha podido ir dejando, cuántas intervenciones en prensa al margen del ABC, porque ya digo que también escribe en El País y en otros medios. Aunque naturalmente, tanto en el caso de Kurosawa como en el caso de Fellini, quizá para él lo que más importe sea la infancia, que no es solo una infancia de aventuras y de exilio y de moverse de tal o cual lado, de conocer a tal o cual personaje importante, sino que también habla de sus lecturas y de esa creación de un mundo interior. Aquí puede haber muchas claves para el futuro director, aunque no se hable explícitamente de ese tiempo posterior en el que Jaime de Armiñán llegó a ser el hombre de la portada.